Bendito sea Dios. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante. No sé si se acuerden, pero hablamos de el título de la prédica, de la reflexión de la semana pasada. Se llamó Piensa como Jesús. ¿Se acuerdan? Piensa como Jesús. Les decía, si pensáramos como Jesús, todo fuera muy diferente, ¿verdad? Completamente diferente. A lo mejor, y si pensamos, en cierta forma, hasta cierto modo, hasta cierto punto, pensamos, pero les dejé de tarea de que tendríamos que practicar a cada hora, en cada decisión, cada situación, que viéramos con los ojos de Jesús, que escucháramos como Jesús y que pensáramos como Jesús. Nosotros eh, pensamos y pensamos y pensamos y volvemos a pensar. Nos la llevamos pensando. Miles de pensamientos. Entonces, nuestros pensamientos son los que dirigen nuestras acciones. Siempre todo lo que pensamos, siempre todo lo que hacemos, primeramente lo pensamos. Estamos aquí ahorita sentados aquí vamos a leer la palabra de Dios, porque lo pensamos. Lo pensamos, lo decidimos. ¿Mm? Y entonces, eh, lo que es la mente, lo que es los pensamientos, es algo muy poderoso, es algo muy, muy bien, con mucho poder en nuestras vidas. Si pensamos lo bien, nos va a ir bien. Pero si pensamos lo mal, va mal, va mal. Estaba escuchando el otro día una persona que está muy preparada en esa área, un doctor, y dice que nuestro cerebro, una parte de nosotros, no distingue entre lo que imaginamos y la realidad. O sea, fíjense qué tan fuerte es eso. Una parte de nosotros, de nuestro cerebro, no distingue entre lo que es imaginado a lo que es real. Entonces, cuando nos imaginamos cosas, nos preocupamos, nos afanamos, esa parte del cerebro da por hecho, da por hecho que pasará o que está pasando. Entonces, de ahí manda señales al resto de nuestro cuerpo, a las células, todo, y, y si es para bien, se ponen bien, y si es para mal, se ponen mal. Tenemos pensamientos negativos, se va para abajo. Entonces, ¿qué tan importante son los pensamientos? Por eso, el tema de la semana pasada, piensa como Jesús. Y si Jesús, si el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, ¿qué negocios tenemos nosotros pensando pensamientos de mal? Pensamientos de calamidad, pensamientos de muerte, pensamientos, tantas tonterías que pensamos a veces. Entonces, la idea es alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Jesús. Si Él tiene planes de bien,
Nosotros tenemos que pensar en esos planes de bien, alinearnos a eso. Si a una persona buena y sana, le dice, oyes, qué mal te ves, qué te está pasando, qué tienes, te ves terrible. Eh, y otra persona le vuelve a decir lo mismo, y otra persona, y aunque esté buena y sana, va a empezar su mente a pensar que estoy mal, hay algo malo, trae algo malo. Empieza el afán y empieza la preocupación. Entonces, cuando es al revés, qué bien te ves, hombre de Dios, valiente y esforzado. Entonces aquella persona se siente bien, cambia la manera de ver las cosas. Entonces, es por eso que también tiene mucho que ver nuestra manera de hablar. Siempre que hablemos debemos de hablar, bendecir, bendecir, hablar verdad y no mentira, ¿no? Porque esa parte de nuestros pensamientos, esa parte de nuestro cerebro, perdón, se la cree, se cree las cosas, no distingue entre lo que se imagina y la realidad. Entonces, procuremos hablarnos inclusive a nosotros mismos, hablarnos bendición, hablarnos verdad, eh, decretar, proclamar lo que la palabra de Dios dice para nosotros. ¿Mm? Eso es lo importante también de proclamar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por ejemplo, ¿mm? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sobre delicados pastos me hará pastorear. Entonces le estamos diciendo ahí a nuestra mente. Por eso esto es de todo el tiempo, desde cuando David, el rey David, se andaba batallando él con su mente. Ese rey David que yo lo pongo de ejemplo, que les decía anoche aquí en la vigilia, qué valentía, qué fortaleza del rey David, que estaban todos amedrantados, todos atemorizados. Llega el rey David, ¿quién es ese incircunciso que está hablando así del ejército de Dios? Ese mismo David después tenía sus conflictos, sus luchas entre sí, tal que le empieza a hablar, se empieza a hablar a sí mismo, se empieza a proclamar a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Bendice a Jehová, alma mía, y nunca te olvides de todos sus beneficios. No andes con cosa, alma mía. Se refiere a él mismo. No andes ahí achicopalada, alma mía. No, ¿por qué te abates? Entonces debemos de hablar verdad. Es muy fácil etiquetar a los hijos, a las personas, y no, ese es un así, que ese no sabe, que ese no sirve, que ese es muy así, acá y allá. Y le hablamos, le hablamos. Entonces, eso pudiera afectar, porque esa persona está escuchando y su mente está recibiendo. Entonces, vamos, vamos a ver lo que la palabra nos dice y vamos concientizándonos en eso. Eh, ¿Quién de ustedes se ha sorprendido pensando cosas que no debemos de pensar? ¿Quién de ustedes se ha sorprendido así que, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, levante la mano. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué? Pues no. ¿Mm?
todos, aunque no queramos de repente, se nos viene los malos pensamientos. Entonces debemos de ahí anclarnos en la palabra. Ah, no, se van fuera todos los malos pensamientos, ¿no? Leíamos, eh, leíamos, por ejemplo, así repasando rapidito, la semana pasada, piensa como Jesús, veíamos versículos como eh, Romanos 8 5 al 9 dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son de la carne, cosas de la carne, ¿no? Entonces nosotros debemos de andar pensando más en las cosas del Espíritu, no lo de la carne. También vimos un, un, un pasaje muy bonito que está en Filipenses 2:5 al 18, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró, siendo como Dios no se aferró, sino que se despojó de sí mismo. ¿Mm? Entonces, eh, es lo que nosotros también tenemos que vivir en ese mismo sentir. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó de sí mismo. Se despojó de esos pensamientos, de esas cosas que a veces nos estorban, ¿verdad? Entonces, eh, hoy, hoy quisiera que leyéramos, por favor, ahí el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 5. Evangelio de Juan 5:1. Nosotros mismos a veces nos limitamos. Nos limitamos y decimos no puedo. No, no puedo. Pobrecito de mí. No, si no me ayudan, ¿cómo lo voy a hacer? No, si no es así. No, y es que no tengo medicina. Ahorita me platicaba mi hermano que había una vez una señora que le decía a su hijo, ay, verás cómo me duele, tengo mucho dolor. Y su hijo era tremendo ahí y agarraba un botón de camisola, un botón de la camisola y se la daba y se la tomaba la señora. Y al ratito empezaba la señora, uy, qué buena pastilla me diste. ¿Cómo se llama? Me quitó totalmente el dolor. ¿Ven? Entonces, ese es el poder de la mente. Y cuando, ujú, sí, sí, así es muy poderosa la mente. Pero estudios también se han hecho, muchos estudios de personas que han tenido algún padecimiento, alguna enfermedad, y pues llevan un tratamiento. Y se han hecho estudios también de personas que tienen las mismas enfermedades, las mismas situación, pero ellas tienen fe, nuestro grupo tienen fe en Dios, eh, oran, tienen tiempo de oración, tienen tiempo de leer la palabra y, y los resultados son asombrosos, como hay sanación, hay cambios, hay pues van saliendo adelante, pues. Entonces es la importancia de, de que nuestra mente esté encaminada a la verdad, pues. A la verdad, simplemente eso es todo, encaminar nuestro pensamiento a la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
La palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. El mundo te dice, no, te va a ir muy mal. No, hombre, que esto y esto otro. Y miles de cosas te puede decir el mundo, ¿no? Por ejemplo, si empiezan problemas en el, en el matrimonio, el mundo te va a decir, divórciate. Hay muchas mujeres, anda batallando. O divórciate. Hay muchos hombres, ¿qué caso trae? Eso te va a decir el mundo. Pero ¿qué te dice la palabra que te dice la verdad? ¿Mm? Entonces nosotros lo que tenemos que pensar nada más es la verdad. El mundo te puede decir, no, solamente con un medicamento así, solamente que vayas allá a un hospital, solamente que hagan esto otro. No hay de otra. Eso es lo que dice el mundo y a veces nos anclamos a esa idea. Así como este hombre que vamos a leer en este capítulo. Él estaba completamente anclado. Había un, había un estanque donde se hacían milagros, donde se acercaban muchos enfermos. Y ahí estaban a la orilla y decían que de vez en cuando venía como un ángel y movía las aguas. Entonces, cuando estaban moviéndose las aguas, el primero que entraba al estanque quedaba sano completamente. Entonces, eh, había un hombre que tenía mucho tiempo ahí, pero él estaba atado a esa idea, anclado a esa idea. ¿Quién me va a llevar? Todo el tiempo todos me ganan. Yo no tengo esperanza. No, aquí me voy a tener que quedar, porque cuando apenas quiero, ya me ganaron. ¿Mm? Entonces, verán qué interesante. Vamos a leerlo, verán lo que dice la palabra. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, leemos el Evangelio de Juan 5:1. El título aquí que tiene aquí la palabra dice el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 entradas. Es un estanque que tiene 5 puertas, 5 entradas. Eh, en estos yacía una multitud de enfermos, ya sea ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bendito sea Dios. ¿Mm? Bendito sea Dios. Entonces allí había un montón de enfermos, una cantidad de todo. Dice eh, que había ahí paralíticos, había ahí cojos, había ciegos, eh, de todos ahí las enfermedades. Entonces, esperando el movimiento del agua. Y ahí, ya había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Ya toda una vida, o sea, 38 años enfermo. Entonces, cuando Jesús lo vio acostado,
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Vean la pregunta. ¿Quieres ser sano? Y vean el ancla, vean la manera de pensar de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, salió con excusas porque creía que la única manera de él ser sano era por medio del estanque, por medio de meterse al estanque. Y a veces así nosotros nos anclamos a una idea así. La única manera que yo puedo hacer esto es, la única manera que yo puedo pagar esa deuda es pues trabajando en 3 turnos, o que todos trabajen, o que esto, o que esto otro. A veces nos anclamos a eso. Pero el Señor nos hace una pregunta directa. A Él le hizo una pregunta directa, ¿quieres ser sano? Empezaba a buscar ahí excusas, no, es que no puedo, y que esto, y esto otro. ¿Quieres salir adelante? Si nos dice el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Tal vez si nos pregunta, ¿quieren ser salvos? Pues, pues es que no tengo tiempo, que me la llevo trabajando, y que esto, que esto otro, y que para allá, y que para allá. ¿Entiendes? Nos, nos anclamos, nos quedamos en eso. Y no entendiendo que el Señor Jesús es el que puede hacer todo. Él es sanidad, Él es la verdad, Él es la vida, es el camino. Entonces, después de que este hombre le responde así, que no puede, o sea, ahí era para que le hubiera dicho, claro que quiero ser sano, claro que quiero ser sano. Pero pues le digo, no, no puedo porque siempre me ganan. Pobrecito de mí. Nomás le faltó decir, ¿no? Pobrecito de mí. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así nomás. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Eh, para él no necesitó que entrara al agua, él no necesitó que nada. Tú no necesitas trabajar tanto tiempo extra, esto y todo, otro, para que el Señor nos dé todo lo que necesitamos. Dice que el Señor es el dueño, Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. No es el hombre, no es el hombre. Hay millonarios, hay gente que tienen mucho dinero y creen que es de ellos. Pero es del Señor, el Señor a quien quiere se lo da. Yo he conocido gentes bien trabajadoras, pero bien trabajadoras. Me acuerdo ya cuando iba ya a trabajar a Comisión Federal, conocí a un señor que así en toda todo su periodo, ni un solo día faltó al trabajo y vivía él solo y puro trabajo y trabaje y todo lo que tenía, pues ahí, o sea, todo lo que había hecho, lo jubilaron y todo. Bien, le dieron mucho, bastante dinero y todo. Y se murió.
se murió y no disfrutó de todo eso. Y desgraciadamente así pasa y todo su dinero, todo lo que él había hecho, todo eso que había dedicado y todo eso, pasó a manos de otras personas que no habían hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo eso. Todo lo que Él hizo, Él es el dueño. Todo lo que tienen ahorita los más ricos, Él es el dueño. Y cuando menos piensan, esas riquezas van a pasar a manos de otras personas. Si entendiéramos eso, ¿no? Si entendiéramos eso, pero hay veces nuestros pensamientos, ay no, tengo que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, porque creemos que nos vamos a hundir. Creemos que como estuviéramos en una alberca y si no hacemos, si no, eh, creemos que estamos así como el hombre este. Si no voy allá mientras está, no va a haber nada, no, no va a haber sanación. Y así estamos nosotros como si estuviéramos en una vez, si no, si no me agarro, si no estoy agarrado, me voy a hundir. Ujú. Así es, entonces confiar en nuestro Señor. Dice Mateo 6:33, creo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente, primero que nada, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya hay veces que nosotros andamos buscando todo lo demás y menos buscamos el reino de Dios y su justicia. Y dice el Señor, primeramente. Y puede decir, entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Que no trabaje, que ya no hagamos nada, que ya no estudie. No, 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 no. Simplemente, primeramente, antes de que nada, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Así dice la palabra. O sea, que sea prioridad, que sea nuestra prioridad buscar al Señor, porque de Él viene lo bueno. Puedo ir y puedo hacer, yo lo he hecho. Yo me he pegado unas pelas, dicen aquí en Sonora, haciendo algo y al final de cuentas ni siquiera disfruto yo de todo eso. Otras personas lo han disfrutado. Entonces, eh, mejor, yo aprendí que mejor hay que buscar primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él nos va a dar lo que realmente necesitamos. Ahora, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Yo lo que entiendo es ser reinados por Dios. Buscar ser reinados por Dios. Buscar ser dirigidos por Dios. Buscar que tengamos esa intención de ser dirigidos por Dios, de ser parte de ese reino. ¿Mm? Que, que lo que hagamos, que lo que ¿no? sea para el reino de Dios, ¿no? Porque acuérdense la otra vez que hablábamos cuál es el secreto, cuál es la clave que nos dice la palabra de Dios para que el enemigo huya. A ver si se acuerdan. Ah, muy bien. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Eh? Entonces, someteos a Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. Es sinónimo. Someterse es estar reinados por Dios. ¿Mm? Estar siendo reinados, dirigidos por Dios, ¿no?
no andar de, eh, ¿cómo se le llama así cuando andan haciendo lo que les da la gana? Rebelde. No andar de rebeldes, de andar, "Ah, no, que yo hago para allá y que yo vengo para acá y que yo hago y que no, que esto y todo otro y que hoy espero que Dios, no, no, ahí luego tendré tiempo para Dios. Eso no es estar buscando el reino de Dios. Y eso no es estar sometido a Dios. Amén. Entonces, eh, ¿qué pasó con este hombre? Tenía ya 38 años, enfermo, y el Señor lo sanó. Entonces, ¿qué pasó con eso? El único problema, según el hombre, según los fariseos, judíos, es que eso lo hizo en un día de reposo. Y según ellos, eran muy cumplidores, ellos hacían siempre lo que tenían, eh, no hacían nada, no movían nada el día del reposo. Entonces empezó ahí el borlote, se lo leo rapidito aquí así, para llegar a otra parte que quisiera compartirles. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bendito sea Dios. Sí, lo vio muy bien, lo vio muy bien, entonces le dice, mira qué bien te ves, sigue adelante, no te devuelvas, no peques más para que no te venga algo peor. Ujú. Quedó libre de pecado, quedó libre de pecado, pero le dice, no vayas a volver a pecar para que no que no te va a venir algo peor. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjense cómo ellos, en lugar de ver la gloria, el milagro, al hombre aquel que tenía 38 años ahí, eh, sí, este, y, y no veían, no valoraban lo que el milagro que había hecho el Señor, sino que se fijaban en que lo había hecho en un día de reposo. Entonces, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque solo lo que el Padre hace, también lo hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bendito sea Dios. Para que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ve? Por eso, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Muchas veces nos quedamos, si Dios es Dios. Yo me acuerdo que no había ningún problema con Dios. Diosito. ¿Mm? Pero la palabra de Dios habla de Jesús. Que Jesús es el camino. Dice ahí en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Así dice la palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar. ¿Y a dónde van? Le preguntan le preguntan los discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquí el Señor es lo que está diciendo aquí. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. De cierto os digo, viene la hora y ahora es eh, cuando los, a ver, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Mm? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, eh, el Señor Jesús, el Señor Jesús es la vida. Si queremos tener vida, el Señor Jesús es la forma, por medio de Él es que la llamamos la vida. Si queremos estar en el camino, Jesús es el camino. Si queremos estar en la verdad, Jesús es la verdad. Ahorita ante tantas sectas, tantas religiones que hay, tantas creencias, allá por allá en China hasta las vacas, ahí adoran y las hacen dioses. Hay tantos dioses que hasta ahora, hasta la muerte andan venerando, andan ahí adorando. Entonces, entre tanta mentira, la única verdad es Jesús. Él es la verdad. Y Él es, toda la palabra de Dios nos lleva a Él, porque por medio de Él es que somos salvos. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, es por eso que nosotros
eh, cada mensaje, cada predicación, cada reflexión, el centro de ese mensaje tiene que ser siempre Cristo. Siempre es Él. Si ya nos estamos saliendo por la tangente, ahorita les empecé a hablar del pensamiento y que la importancia del pensamiento, pero va dirigido a Él, va dirigido a Él. O sea, es por Él, es para Él. De Él viene la fuerza, de Él viene todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí, 2 Corintios 5, por favor. 5:14. Bien, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Y todo esto, sigue diciendo el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ven? Entonces, debemos de entender que ya no somos de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo me sentía que era dueño de mí mismo. Yo me sentía que yo lo que me daba la gana yo hacía. Y según yo lo hacía, pero eran mentiras. Hacía lo que el enemigo quería. Pero yo me di cuenta que mientras yo llevaba las riendas de mi vida, por así decirlo, el volante de mi vida, yo me di cuenta, veía para atrás, veía todo y veía que no la estaba haciendo bien. Veía que no iba bien, veía que no había futuro. Entonces llegó el punto, llegó un momento que me quité del volante, le di el volante al Señor. Tú síguele, porque yo no lo he hecho bien. Yo no lo estoy haciendo bien. Tú síguele, aquí está el volante de mi vida, aquí están las riendas de mi vida. Y ahorita estoy aquí por eso. Si yo hubiera seguido manejando, sabrá Dios si estuviera todavía. Sabrá Dios si viviera. Entonces aquí nos dice la palabra que ya no somos de nosotros, ya somos de Él, ya le pertenecemos a Él. Cuando le entregamos nuestras vidas, le pertenecemos a Él. Entonces ya no mandamos nosotros, sino que Él es quien ordena, Él es quien manda. Y automáticamente nos va a ir bien, porque Él es el camino, Él sabe bien cuál es el camino. Él es el pastor. Él siempre nos va a guiar por un lugar donde estemos seguros. Él nos va a llevar por lugares, por pastos delicados. Él siempre no nos va a faltar lo que necesitamos. Él rebosa nuestra copa
está rebosando, ¿cómo dice el Salmo? El Salmo 23. Entonces, esa es la idea, esa es la fórmula. El otra vez les di esa fórmula que nos dice la palabra, que qué bien se la grabaron, me da mucho gusto. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Mm? Entonces, ahora les doy esta otra norma. Ya no vivimos nosotros, ya no mandamos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo. ¿Cómo dice esa, mijita? Es Gálatas 5:20. Vámonos a Gálatas 5:20. 2:20. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a leerlo todos. Vamos a proclamarlo todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no manejo yo, ya no tengo la rienda de mi vida yo, sino Cristo es el que las tiene. ¿Vas a ir para allá? Pues quién sabe, si Dios quiere. Si Dios quiere, decimos. Primeramente Dios, decimos. Entonces, tan cierto así es, como esos dichos, así, tan cierto así es. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Entonces es lo más inteligente que puede hacer un ser humano. Es lo más sabio que puede hacer un ser humano, entregarle las riendas de su vida a nuestro Señor Jesús. Es lo más sabio. Pero entregársela de veras. Entregársela de veras, no nomás así. Ah, sí, te entrego mi vida. Y al rato andar allá haciendo lo que el mundo y lo que a Dios no le agrada. Entonces es algo bien profundo y bien sencillo a la vez. Anoche platicábamos de esas citas bíblicas tan poderosas de Pablo y Silas. Y ahí le hacen una pregunta a Pablo y a Silas, que el carcelero le dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así le di una pregunta directa, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así, una pregunta directa, una respuesta directa. Así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay un creer que es de perdición, que no te hace nada. Y hay un creer que es de salvación. El creer que va acompañado de obediencia. El creer que va acompañado de obediencia es el que te salva. El creer que existe Jesús y no lo obedeces, eso no te va a salvar. Porque este carcelero del que te estoy diciendo, esa misma, cuando empezó a creer y creyó en Jesús, le hablaron de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús. Luego le dijo, vámonos, y se lo llevó a su casa y esa misma noche fue bautizado él y toda su familia. Así, luego, porque ese creer es el que salva, como les digo, el que va acompañado de obediencia, el que va acompañado de acción. Porque les voy a decir algo bien tremendo. Los demonios, Satanás, creen en Jesús, pero ellos no son salvos porque no hacen lo que Jesús, no obedecen a Jesús, creen que existe,
y saben que existe y le tienen temor, pero no le obedecen. Entonces, así de sencillo, si queremos ser salvos, tenemos que creer en Jesús, pero ese creer acompañado de obediencia. Estamos ahorita aquí reunidos porque creemos en Jesús y porque le obedecemos, porque Jesús dice en su palabra que debemos de reunirnos. Él tenía la costumbre de reunirse, de congregarse. ¿Ven? Entonces es una de los motivos. No puedo decir creo en Jesús, pero no le obedezco. Él mismo dijo, el Señor Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacen lo que yo les ordeno? Al Señor no le vamos a andar con rodeos, con mentiras, o sí, así, ni frío ni caliente, caliente mejor que frío. ¿Mm? El Señor quiere todo de nosotros. Amén. Ahorita, por ejemplo, nuestro hermano Juan, allá está en el centro de rehabilitación, él está rehabilitándose. Él, él ya debe de haber recibido al Señor Jesús en su corazón. Y, y él está librando esas batallas. Él se tiene que despojar de su yo, de su yo sé, yo puedo, yo sé lo que hago. Despojarse de ese ego y soltarle las riendas de su vida a Jesús. Y Jesús es el que lo va a esforzar y lo va a sacar adelante, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con tantas gentes, como los hermanos que están aquí también. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, les decía yo que pues todos tenemos que estar en ese mismo sentido. Toda la familia es una bendición. Yo estoy aquí hablándoles de Jesús, hablándoles del Señor, por una situación que pasé hace muchos años con uno de mis hijos también. Según yo, según nosotros, el problema era él, mi hijo. Pero ya cuando somos confrontados con la palabra, ya nos dimos cuenta que yo estaba muy mal. Y fue hasta que yo les solté la rienda de mi vida, entregué mi corazón al Señor, fue que mi vida cambió. Y son los mejores tiempos. Es el mejor tiempo que he vivido después de esa época para acá. ¿Mm? Entonces, yo les invito a, a que reflexionemos en eso y vivamos para Él. Ya no vivo yo, eso que acabamos de leer ahorita. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Mm? ¿El Señor está aquí? Claro que sí. En cada reunión el Señor aquí está, su Espíritu aquí está. Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se alaba al Señor, cuando se adora al Señor, Él está aquí. Anoche tuvimos una noche extraordinaria, la presencia del Señor aquí. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo, porque el enemigo es el padre de la mentira. Es todo lo contrario de Jesús. El diablo, el enemigo, es el padre de la mentira. Y Jesús es la verdad. ¿Ven? Entonces, el enemigo es experto en la mentira. Es experto en la mentira. Es experto y te puede decir, tú estás bien.
tú andas bien, vete, mira qué buena gente eres, no te claves tanto, ay no más. ¿Mm? Y uno como es así medio, ¿cómo dice? Sonriente y luego haciéndole cosquillas, ¿no? No, pues es cierto, ¿por qué? Mejor me voy allá, y mejor esto y todo. Entonces ya ahí ya el enemigo ya está haciendo de las suyas en nosotros. ¿Mm? Como lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación con Dios y estaban, no había ningún problema entre Dios y ellos. Pero el diablo era astuto, la serpiente era astuto. Con que Dios te ha dicho eso, con que ya no puedes hacer eso, ya no puedes comer de fruto. Y todavía la mujer le dijo, sí, de todo puedo comer, de muchos puedo comer, de aquel nomás no. ¿Mm? Entonces, así a mí me pueden decir, con que tú ya no tomas, entonces. Sí, puedo tomar muchas cosas, y bien ricas, pero alcohol no me conviene tomar. ¿Mm? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces no vas a fiestas. Tú ya no puedes ir a fiestas. Claro que voy a fiestas, pero no todas las fiestas, no todas las fiestas me convienen. ¿Me entienden? Entonces hay que estar trucha, hay que estar bien abusados, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, el enemigo anda como qué, como león rugiente, como león rugiente, y él no está contento, él no está a gusto de que tú estés buscando el reino de Dios y su justicia. Él va a hacer lo posible por arrebatarte, por devolverte, por traerte otra vez al mundo. Entonces hay que estar firmes en el Señor. Amén.